Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Una vez más estamos con ustedes para esta sección de Conversemos con el Pastor Joel. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a todos. Un saludo a todos los que están acompañándonos a través de la internet. Y como siempre, una alegría de poder conectarnos con gente que conocemos y que no conocemos tanto. Quizás hay alguna persona nueva que está hoy conectándose. Pero es un lindo momento para poder saber que estamos todos juntos a pesar de estar en diferentes lugares del planeta. Una cosita como manera de introducción de qué significa Conversemos o qué es Conversemos. Muchas personas tienen dudas y a veces nos hacen preguntas como esperando de nosotros una respuesta exacta, como que es la conclusión de todo de esa pregunta y no es así. Sí, una de las cosas que pensamos como iglesia es que las iglesias tienen que constituirse en una plataforma de diálogo. Esto no es una idea nueva, sino que así surgió el movimiento adventista. O sea, el movimiento adventista, los teólogos no eran los propietarios de la verdad, sino que en el movimiento adventista la Biblia se discutía en las mesas de las casas. O sea, la teología era algo de cada miembro. Y eso es lo que pretendemos hacer con esta plataforma de diálogo, ¿no? Aquí no estamos tratando de traer respuestas elaboradas, sino que es generar diálogo. Nuestro principal objetivo es que esto nos motive para estudiar más la Biblia y que cada uno de nosotros pueda en sus casas, con las inquietudes que se le despiertan a través de las preguntas de otras personas, pueda incluso sacar respuestas. Una de las cosas, por ejemplo, las preguntas aquí no se han discutido antes, sino que se traen, digamos, y se ponen en la mesa justamente con ese propósito. Nos gustaría a veces traer preguntas con muchos textos bíblicos y posiblemente no usemos ni muchos textos bíblicos por el hecho de que primeramente yo no me conozco la Biblia de memoria, creo entender el mensaje de la Biblia, pero todavía me falta mucho y por eso no estamos trayendo respuestas elaboradas, sino que queremos que realmente esto sea un diálogo y como dice el título de este espacio que se titula Conversemos, ¿no? Perfecto, y antes de comenzar ya con las primeras preguntas ya que se nos quedaron del miércoles anterior, a manera de propaganda, de un advertising, esto más o menos es lo que sería la Escuela de Discipulado Orgánico. Más o menos, exacto. Algo así parecido para todas aquellas personas que están pensando venir este año a la escuela y de hecho les pido oraciones porque hay muchos que van a estar presentándose para sacar visa en esta semana y en las próximas semanas, así que mantengámoslos en oración para que ellos puedan venir. Así que esto más o menos es un anticipo de lo que es la Escuela de Discipulado Orgánico. Exacto, la Escuela de Discipulado Orgánico es un momento donde gente de todo el mundo viene aquí o de todo el mundo hispano viene aquí y aquí hacemos grupos de diálogo. Y por supuesto, se presentan conclusiones, se dan respuestas, se presentan clases, pero lo que más nos importa es el diálogo que puede surgir a través de la iluminación del Espíritu Santo que le da Dios a cada uno que lee la Biblia, ¿no? Así mismo. Bueno, comenzamos con las preguntas y ahora, se nos habían quedado preguntas de Miguel. Así nosotros oramos, pero no sé si con los internet oramos. ¿Qué te parece hacer una oración? ¿Okay? ¿Oro yo? Sí. Ok. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Dios. Solamente para pedirte que tu Espíritu Santo se haga presente en medio nuestro. Que tú nos des la sabiduría que tú nos prometes en tu palabra para escudriñarla y aprender de ti, Señor. Revélalos a Jesucristo, Señor, y que Él nos lleve a amarte mucho más a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. No me escucho. Ok. Cuando empezamos a hablar de esto, varios jóvenes ese sábado, cuando nosotros conversamos de empezar este diálogo, tenían varios jóvenes en la casa y les preguntamos, le dijimos, ¿tienen preguntas? ¿Quieren conversar y quieren participar de esto? Tengo 3 preguntas que salieron de ellos, son jóvenes que lo estábamos usando con ellos. Ajá. La primera pregunta es, una joven preguntó, ¿a qué se refería la Biblia a qué se refiere la Biblia cuando dice que Jesús le sacó los 7 demonios a María Magdalena? Ella quiere saber qué son esos 7 demonios. Ajá, muy bien. Conversamos un poco en la casa, pero quizás para aclarar. Muy bien. Esto, como decimos, es un diálogo. Si alguien tiene alguna respuesta, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, o sea, hay personas de acuerdo, así como una persona puede estar llena del Espíritu o media llena del Espíritu, no lo voy a explicar eso, pero sí la Biblia da a entender eso y por eso Pablo dice, busquen ser llenos del Espíritu, no se embriaguen con vino, sino busquen ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cada pecado
que ocupa nuestra mente es un lugar donde el espíritu no puede estar. O sea, cada vez que nosotros le damos lugar a Satanás en nuestra mente, ese espacio que tendría que ser ocupado por el espíritu si es que estamos entregados a Cristo, ese espacio pasa a ser ocupado por el pecado y el espíritu no puede convivir con el pecado a menos que lo confesemos, y por eso es tan importante la confesión. Ahora, cuando una persona, no quiere decir que una persona que peca está endemoniada, pero una persona así puede darle lugar a Satanás en su vida de una manera voluntaria o por exponerse. Digamos, ustedes saben, cuando Adán y Eva pecaron, con una acción pecaron. Y nosotros muchas veces con nuestras acciones, nosotros damos un mensaje y le podemos dar un mensaje a Satanás y a Dios. O sea, con nuestras acciones nosotros le podemos decir a Dios, Dios, yo no quiero que estés en mi vida. Y le doy lugar a Satanás. De acuerdo a cuán alevosas sean esas acciones, Dios, como respeta nuestra libertad, deja entonces que yo no puedo estar en el medio, estoy en un lado o en el otro. Entonces, por lo que nosotros vemos, hay personas que pueden estar endemoniadas quizás con un demonio, y hay personas que pueden estar endemoniadas con 7 demonios, y hay personas que vemos en la Biblia que una legión. Que si mal no recuerdo eran 1000, una legión son 1000 soldados, este demonio se llamaba legión, aparentemente eran 1000 demonios. Entonces todo tiene que ver con la oportunidad que nosotros le damos a Dios en nuestra vida para que Él controle nuestra vida. En el caso de María Magdalena, evidentemente ella había, con sus acciones, había dado lugar a Satanás y tenía 7 demonios. Ahora, lo importante es que hasta una legión de demonios Cristo la puede sacar. O sea, amén. Dios es más poderoso. Específicamente, o sea, yo no sé, o sea, más detalles, no puedo meterme en más detalles, qué significa, o sea, qué es lo que hacen los 7 demonios, por qué 7 en unos, por qué 3 en otros. Lo único que sí puedo responder es el hecho de que cada uno con sus acciones le da cierta autoridad a Dios en su vida o a Satanás en su vida. Y como no podemos estar en el medio, estamos con un poder o estamos con el otro. Me gustaría agregar el hecho de que así como Dios está activo en su creación, Satanás está activo y no se duerme. Y Satanás no solamente trata, pero hace todo lo imposible por captar nuestras mentes y corazones. Y si yo como joven o señorita o adulto, yo como dijo el pastor, le abro mi mente y mi corazón o tengo tendencias hacia el mal, él se aprovecha. Dios no es así. Dios pide permiso para tomar nuestro corazón, pero el diablo no. Él espera alguna apertura para introducirse y tomar posesión de nuestras vidas. Es interesante notar que en la Biblia los números también forman parte de símbolos. Y hay un estudio llamado numerología. El número 3, el número 1, el número 7, el número 12, el número 14, el número 24. Vemos que en toda la Biblia se usa siempre de una forma consistente. Generalmente el número 7 se usa como símbolo de plenitud, algo que está completo. Ahí empieza con los 7 días de la creación. Entonces, me viene a la mente que cuando se menciona en la Biblia que María tenía 7 demonios, está hablando no tanto de cuántos demonios había en ella, como de que estaba completamente dominada y entregada por el enemigo. Muy bien. Creo que hay otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la próxima pregunta entonces? Hay otra pregunta que cuando estaba predicando acerca del arrepentimiento, hubo una pregunta de que podría haber un arrepentimiento corporativo, o sea, de la iglesia, venir a un arrepentimiento corporativo. Sí, o sea, por ejemplo, en el servicio del santuario había confesiones corporativas que se debían hacer cuando el pueblo había fallado en manera general o los líderes del pueblo y se requería una confesión corporativa. Por supuesto, un arrepentimiento corporativo está alimentado de arrepentimiento individual. O sea, no es porque decir vamos a hacer un arrepentimiento. El arrepentimiento es un resultado y es un don de Dios. No es algo que yo digo me voy a arrepentir y me arrepiento, sino que es el resultado de estar en la presencia de Dios.
Yo creo, esto es Joel Barrios, si quieren, pero yo creo que nosotros tendríamos en nuestras iglesias, es más, estoy planeando, y algo de eso vamos a hablar en la Escuela de Discipulado Orgánico este año, pero en nuestras iglesias locales nosotros tendríamos que analizar, así como individualmente nosotros analizamos nuestra vida para ver qué es lo que tenemos que confesar al Señor, nosotros tendríamos que en nuestras iglesias locales también confesar nuestros pecados corporativos. Por ejemplo, hay épocas de nuestras iglesias locales donde hubo mucho autoritarismo, donde muchas veces quizás fuimos muy superficiales, donde, por ejemplo, puede ser, no estoy diciendo que eso sucedió acá o algo, pero por ejemplo hicimos una fiesta donde, voy a decir una situación que me pasó en otra iglesia, donde los chicos se disfrazaron todos de mujer y no fue una fiesta donde realmente confesamos a Cristo a través del entretenimiento. Yo creo que eso necesita una confesión corporativa y creo que hace mucho bien. O sea, eso le da lugar al Espíritu Santo para actuar. No sé si estaré equivocado o no, pero me parece que el primer arrepentimiento corporativo que vemos en la Biblia fue cuando los discípulos en el Pentecostés, ¿no? Que se reunieron todos y se confesaron todos sus pecados y hubo un arrepentimiento corporativo. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la época de los jueces, vemos que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, después la gente individualmente sentía el deseo de Dios, pero se juntaba para un arrepentimiento o una confesión corporativa que producía, esa confesión corporativa produce un arrepentimiento corporativo también, y después entonces Dios intervenía con un libertador y sacaba al pueblo hasta la próxima caída. Lastimosamente era así, ¿no? Pero sí, creo que debiera haber más confesión corporativa. Es más, Elena de White habla mucho de que los congresos, más que ser congresos triunfalistas, tendrían que ser congresos de confesión, donde busquemos el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se lo puede recibir solamente por pedirlo. Al Espíritu Santo se lo recibe por confesión. Esa es la primera manera de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la confesión hace que el lugar que está ocupando el pecado lo ocupe el Espíritu Santo. Entonces, sí, yo creo que es algo incluso que esta pregunta, gracias por esta pregunta, porque nos hace pensar que quizás nosotros tendríamos que pensar algo por el estilo, y me parece que cada Santa Cena tendría que tener algo de arrepentimiento corporativo, ¿no? ¿Está bien? Hay una más. Vamos. El acá es el dueño de la mesa, es Alex, así sí. Él dice. Esta fue cuando usted predicó acerca de Jesús que se presentó a los discípulos en el aposento alto. Ajá. La Biblia dice que usted dice que su cuerpo es como humano, o sea. No, yo lo que digo es, y esto trajo mucha no controversia, pero muchas inquietudes, muchas preguntas. Y, o sea, no soy dogmático en esto, vuelvo a repetir, es para que estudiemos este tema, pero lo que yo sostuve ese día es que Jesús no toma la forma humana, sino que Jesús se hace humano. Y Él permanece como humano por la eternidad. Okay. La pregunta era pues, esa, ¿cómo Él? Porque la Biblia dice que las ventanas, las puertas estaban cerradas y Él apareció. Correcto. Y ¿cómo eso se explica? De que si el cuerpo traspasa paredes, que estaban los muchachos hablando. Ajá. Un momentico antes que la responda. Usando su imaginación. Porque eso tiene que ver con otra pregunta que nos hicieron. Okay. Acá dice Germán Eduardo, él pregunta más o menos relacionado con eso. Si Jesús es humano y está en el cielo, supuestamente intercediendo por nosotros en el santuario, escuchando nuestras oraciones, entonces tendría necesidad de comer y de dormir. Entonces es lo que dice él, ¿no? Entonces no pudiera estar constantemente intercediendo por nosotros. Claro, lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús tiene un cuerpo glorificado. O sea, Jesús resucita, si es esto correcto, y por eso esto es todo para ponerlo sobre la mesa y que lo estudiemos más. Si en el estudio usted llega a otra conclusión, por favor díganos cuál es su conclusión y seguimos estudiando esto. Y si llega a otra conclusión y a usted le parece que nosotros estemos equivocados, por favor no nos critique de herejes. O sea, la iglesia es un lugar, es una plataforma para dialogar. Pero entonces, Jesús resucita con un cuerpo glorificado, con el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros cuando seamos glorificados. La dimensión es cómo se vivan en el cielo o en la nueva tierra con el cuerpo glorificado no van a ser las mismas como nosotros vivimos ahora. Así todo, una persona dependiente de Dios, con esto no estamos diciendo que Jesús ha dejado de ser Dios. Lo que estamos diciendo es que Jesús se hace ser humano y va a ser ser humano por la eternidad, teniendo la posibilidad de ser Dios, porque Él sigue siendo totalmente Dios en autoridad,
pero en la forma y en lo que es, Él es ser humano. Entonces, por el poder de Dios, Jesús puede haber pasado las paredes esas, o viviendo en la dimensión glorificada. Quizás en el cielo nosotros no necesitemos puertas, o sea, podamos pasar paredes, no sé. Eso tendremos que ver en el cielo si eso lo hizo con el poder de Dios o con la nueva dimensión glorificada que Él está viviendo. Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, el hecho de que Jesús sea humano por la eternidad, una de las cosas porque hoy íbamos caminando, salimos a caminar con Amelia y seguíamos hablando de esto. Yo no entendía, hasta que no entendía esta dimensión, no entendía el versículo de Hebreos donde dice que Jesús tuvo que aprender por obediencia. Y muchas veces cuando dicen, y Dios se tuvo que hacer hombre para entendernos a nosotros. ¿Cómo? Dios no es omnisapiente. O sea, Dios no tiene que hacerse hombre para entendernos a nosotros. O sea, Él nos entiende porque es Dios. Sin embargo, cuando Jesús se hace hombre, Él, hablando, no tomen mis palabras como palabras inspiradas, no sé cómo explicar esto, pero cuando Él se hace hombre, Él queda limitado a la humanidad. Y por lo tanto tiene que aprender como cualquier persona tiene que aprender. Y por lo tanto tiene que, como siempre decimos, Él tuvo que descubrir que era Dios por medio de la fe. Entonces Él se tuvo que dar cuenta que era Dios. No era que tenía una conciencia en el verbo de que era Dios. Entonces Jesús tuvo que aprender también acerca de la tentación, tuvo que aprender. Entonces ahora Él, como ser humano, es más, perdonen esto también, cuando yo era chico decía, pero al final la prueba de Jesús de morir no era tan dura si Él sabía que a los 3 días iba a resucitar. Entonces, 3 días en la tumba, ¿cuál es el lío? O sea, está bien que Dios le dé fuerza para que soporte la cruz y eso, pero 3 días en la tumba. No, Jesús tenía que tener fe de que iba a resucitar, pero todo lo que Él sentía y todo lo que Él padecía, porque no podía tener recuerdo de la gloria que tenía anterior con su Padre, no podía usar, Elena de Juan incluso lo dice y lo vemos en la Biblia, no podía usar su omnisapiencia para saber qué iba a pasar, que Él iba a resucitar. No, Él no sabía, no podía ver más allá de la cruz, como cualquier ser humano no puede ver más allá de su muerte y tiene que tener fe de que va a haber resurrección. De la misma manera Jesús tuvo que pasar eso. Entonces, de la misma manera Jesús tuvo que aprender lo que era la tentación. Y ahora, ese aprendizaje a Jesús le sirvió para el cielo. Porque Jesús ahora en el cielo no está recurriendo a su omnisapiencia divina para entendernos a nosotros. Él nos entiende como ser humano que fue, como ser humano que aprendió y como ser humano que se transformó. Para mí eso es impresionante. Ahora, el hecho de que Jesús fue humano acá, 100% humano, y todo lo hacía, o sea, aprendía como humano, implica que todos los milagros que Él hacía, lo hacía siendo hombre. Lo hacía por el poder de Dios. O sea, por fe en el poder de Dios. Por fe en el Cuando poder Él se de Dios. paró en el medio del bote y dijo, cálmese la tempestad, las olas, todo, fue por fe en el poder de Dios, siendo no usado en su por poder divino. Así lo interpreto yo, siendo usado por Dios. Es más, yo cuando descubrí esto, que vuelvo a repetir, es una interpretación personal, que creo que muchos la comparten, o sea, yo lo descubrí en esta etapa de mi vida, quizás alguien hace 20 años lo descubrió esto, pero cuando descubrí esto, es como que se me amplió muchísimo mi agradecimiento, el agradecimiento que siento por Jesucristo. Me sentí mucho más identificado ahora con Jesús, y ahora saber que un ser humano ocupa el trono de Dios, es impresionante el amor de Dios para permitir que un ser humano, y que es Dios mismo, se haya limitado a nuestra naturaleza. Es impresionante. Ajá. Volviendo a que cuando Él se le apareció a los discípulos, Él le dijo, toquen para que vean que soy yo. No era un espíritu. Él le hizo que ellos le dieran de comer, comió pescado y panal de abeja, dice. Ajá. Y así que Él era. Y yo te voy a decir, a mí eso me dio una cosa tan grande, el saber que Él es humano. Como yo, eso me llenó de gozo, la verdad. Amén. Hay dos estrategias de Satanás con respecto a Jesús. Una es negar la divinidad de Jesús y la otra es negar la humanidad de Jesús. Y la otra es hacer una mezcla de la humanidad y la divinidad, como que si no es ni totalmente divino ni totalmente humano. Y por supuesto esto es un misterio, pero tenemos que seguir avanzando en el conocimiento de Jesús, que dice que por la eternidad vamos a seguir investigando estos misterios que no vamos a acabar. Hay una cosa que ahora me vino a la mente, me acabo de recordar. La semana pasada estaba leyendo, no me acuerdo si fue deseado a toda la gente, pero dice que Elena White dice, refiriéndose a ese momento en que los discípulos entran, dice que cuando ellos entraron,
Nadie se dio cuenta, pero un ser invisible entró con ellos junto por la puerta. Ella lo dice, por la puerta. Así dice ella. No dice atravesando paredes ni nada por el estilo. Pero ella lo especifica. Ella dice, ellos no se dieron cuenta de que cuando abrieron la puerta, alguien más había entrado con ellos por la puerta. Sí me acuerdo que dice eso. O sea, ahora mismo me vino a la mente que bueno, recuerdo exactamente eso. Sí. Sí, eso está muy importante. Precisamente es una de las cosas más profundas y al mismo tiempo constituye un misterio, porque lo dice la Escritura, el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad son dos grandes misterios. Y estaremos aprendiendo de esto por la eternidad, dice el Espíritu de Profecía. Jesús, cuando ascendió al cielo, aclaró que enviaría como su representante, porque no iba a poder estar con nosotros humanamente con todos, al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Profecía dice que Cristo es omnipresente a través del Espíritu Santo. O sea, hace que lo que Él hace como Dios lo hace a través de las otras dos personas de la divinidad. Y es un misterio, porque no dejó de ser Dios. Sin embargo, Él se limita a sí mismo ciertas cosas por conservar su humanidad. En cuanto a la naturaleza de Cristo, aunque tuvo la naturaleza humana, no tenía propensión al pecado, como tenemos todos cuando nosotros nacemos, que ingerimos, entonces hemos hereditado la tentación de adentro hacia afuera. Él no tenía tentación de adentro hacia afuera, solamente de afuera. Y eso está aclarado. O sea, por eso dice que aunque fue tentado en todo, nunca pecó. La otra cuestión que hablamos de si él sabía que estaba consciente que era el Hijo de Dios y todo eso, hay un momento donde dice él claramente, Padre, yo te di glorificado en la tierra, ahora glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así que por lo tanto, él tenía también conciencia de su divinidad en cierta etapa de su vida. Por medio de la fe. El hecho de que pedir a Dios que lo haga, digamos, participar de la gloria que tuvo antes, es una petición por medio de la fe. Dios se lo dio, se la concedió. Sí, pero que él tenía, estamos hablando de que él tenía conciencia de que estuvo con el Padre antes de que el mundo fuera. Correcto. Por eso dice que él había venido de arriba. Correcto. Y que iba de nuevo a su Padre. Ajá. Por tanto, él sí tenía plena conciencia de quién era él, de Correcto. que era Dios. Correcto. A mí, por eso quiero aclarar, y con esto no quiero entrar en una discusión, sino que mi posición, que no tiene que ser la tuya, ni tiene que ser, o sea, es una posición, puede haber 20 posiciones, es que Jesús tenía plena conciencia de su divinidad por medio de la fe. Ahora, con respecto a lo otro que allí se presentó, sí quiero aclarar que dentro de la iglesia hay diferentes posiciones con respecto a la naturaleza de Jesús. Y no podemos decir que la posición correcta es una o es la otra. Por ejemplo, hay una posición, hay muchos que creen que Jesús, a pesar de que no pecó, sí tenía tendencia pecaminosa. Quiero ser justo con todas las posiciones. No podemos acá simplemente decir esta es la posición. Hay otra gran cantidad de personas que piensan que Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. Y que no pecó porque no tenía naturaleza pecaminosa. Hay una discusión con respecto a eso, hay citas y versículos que apoyan tanto uno como la otra, y por eso siempre digo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, todos tenemos la Biblia, todos tenemos el Espíritu y todos tenemos una relación con Dios. Entonces tenemos que buscar, no para definir todos los detalles, porque justamente como la Biblia es un libro, si entendiéramos todo de la Biblia quiere decir que no sería inspirado. Como no entendemos todo de la Biblia, eso muestra que es un libro que tiene la forma humana, pero que el mensaje es divino. Y entonces no vamos a poder llegar a entender todos los detalles. Simplemente tenemos que seguir orando, seguir avanzando, no quedarnos con una sola posición o escuchar un solo lado, sino escuchar todas las voces, pero especialmente escuchar la voz del Espíritu a través de la Biblia. Tengo una pregunta dando el seguimiento a esto de Jesús hombre. Dice García Corpas, siguiendo la línea del pastor acerca de que Jesús hombre solo actuaba por el poder de Dios, ¿cómo perdonaba pecados? ¿No utilizaba para ello su divinidad? Es que ahí está, el perdonar pecados no tiene que ver con el hecho solamente de ser divino, sino con el hecho de ser divino humano. Y él más que nadie, por ser divino humano, podía perdonar pecados, porque él es el intercesor justamente. Él es digno, él es el que vive perfectamente para perdonar pecados. El que perdona, o sea, tenemos que recordar algo, el perdón del pecado que Dios da no es un perdón basado solamente en su bondad, sino que está basado en lo que Él hace.
Hay suponete, vos me decís, perdóname por lo que te hizo. Yo te puedo perdonar porque te quiero, porque soy bueno, suponete, me caes simpático. Pero cuando Dios te perdona, no te perdona simplemente porque es bueno, sino porque Él hizo algo para que seas perdonado. Entonces, ¿quién hizo la causa del perdón? No está solamente en la bondad de Dios, sino que está en la acción de Dios. ¿Y cuál es la acción de Dios? La acción de Dios es en Jesucristo. Y Jesucristo realmente es el que perdona. O sea, es el que tiene toda la... No digo que Dios es el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que viene a ejecutar la obra de Dios para poder perdonarnos. Entonces, Jesucristo tiene toda la autoridad para perdonar. Jesús, Dios hombre, tiene toda la autoridad para perdonar y por eso Él es nuestro intercesor, justamente por esa calidad que tiene de ser el hombre que vive como Adán y Eva no quisieron vivir y entonces a raíz de esa vida perfecta nosotros podemos refugiarnos en Él y Él nos regala la vida. Cuando Él nos regala su vida, eso es el perdón. El perdón no es simplemente algo así de decir te perdono, sino que el perdón es regalarse a sí mismo. Ese es el perdón. El perdón es herida, o sea, Jesús fue herido para perdonar. Y por eso alguien, por ejemplo, dice, ay, me hiciste algo demasiado grande y no te puedo perdonar. No, el perdón implica ser herido. O sea, si no, no tiene que perdonar nada. Jesús fue el más herido por el pecado. Y por eso Jesús tiene toda la autoridad para perdonar pecados. Y siendo hombre aquí, aunque era hombre totalmente, nunca dejó de ser Dios. Y por eso digo, yo no estoy diciendo, y eso quiero que nadie malinterprete, no estoy diciendo que Jesús dejó de ser Dios. Lo que yo estoy diciendo es que Jesús era Dios por la fe, de la misma manera que nosotros tenemos que creer que somos hijos de Dios por medio de la fe. Si no, las tentaciones de Jesús no hubieran tenido sentido cuando Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si Jesús hubiera tenido conciencia no por medio de la fe, yo le llamo eso conciencia en el verbo, de que Él era hijo de Dios, entonces no hubiera sido ninguna tentación la del diablo. Pero lo que quería hacerlo dudar el diablo era de la palabra que él había escuchado hace 40 días cuando se había bautizado, que había dicho, tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. Entonces Satanás quiso hacerlo dudar de la palabra. Cuando tú estás pasando por problemas, Satanás te hace la misma tentación. Satanás se acerca a ti y te dice, tú no eres hijo de Dios. Y tú tienes que aferrarte a la palabra, te tienes que aferrar a todas las evidencias que leíste en la Biblia, que a pesar de que las circunstancias te desafían y que parece que Dios te ha dejado, Dios no te dejó. Y tú eres hijo de Dios por medio de la fe. Entonces Él tuvo que vencer de la misma manera que nosotros tenemos que vencer. O nosotros tenemos que vencer, mejor dicho, de la misma manera que Él venció, por medio de la fe. Otra pregunta que hemos tenido bastante. Sí, espera. Estas es de las preguntas que tenemos atrasadas. Ajá. Se nos hicieron varias preguntas acerca de los 24 ancianos referente a los que resucitaron con Cristo. Uh-huh. De que qué base tiene usted para llegar a esa conclusión. Como muy bien, yo creo que en el sermón fui claro para presentar las bases. Lo voy a decir rápido ahora. Ahora, quiero decirles que hay más posiciones con respecto a esto. Hay personas que dicen que los 24 ancianos son seres de otros planetas que Dios creó también y que son los 24 ancianos. Y quiero decirles, alguien puede decir, pero pastor, usted dijo, yo sé, otra gente se me acercó otras veces, me dicen, usted dice que es esto y aquel pastor dice lo otro. Yo soy amigo de todos los pastores y todos los pastores nos necesitamos, como todos los hermanos de iglesias nos necesitamos. No por una posición de que los ancianos en el cielo, uno piensa que son seres de otros planetas y yo pienso que son seres humanos. Con eso no quiere decir que nos vamos a perder ni nada por el estilo. O sea, cada uno tiene que estar seguro en su propio ánimo, como dice la Biblia, y por fe creer. Ahora, sí le voy a dar evidencia bíblica. ¿Por qué creo que son seres humanos? En el Apocalipsis aparecen 2 tipos de corona, solamente 2 tipos. Una corona es diadema y otra corona es Stéfanos. La corona Stéfanos siempre, absolutamente siempre en el Apocalipsis es dada por Dios, nunca es dada por el diablo. Y siempre que es dada por Dios, es dada por haber vencido al pecado. O sea, y por eso ustedes van a ver que dice al que venciere, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que dice, al que venciere yo le daré la corona de la vida. Dice, al que venciere yo le daré el Estéfanos de la vida. Y cuando dice al que venciere, está diciendo al que venciere el pecado, al que venciere a Satanás por medio de la fe, por medio de la sangre de Jesucristo.
Entonces, siempre que aparece una corona estéfanos, siempre es puesta sobre un ser humano, nunca es puesta sobre alguien del cielo. La gente del cielo, Jesús cuando viene en la segunda venida, Él viene como ser humano, pero como Él viene para gobernar aquí en la tierra, viene con una diadema. Y si nosotros vemos las otras coronas que dan en el Apocalipsis, es el dragón que da las coronas y son diademas, son coronas políticas que le da los poderes anticristos. Entonces, ¿por qué yo creo que estos 24 ancianos son seres humanos? Por el hecho que tienen estéfanos, tienen las coronas de victoria. Ningún ángel puede tener una corona de victoria porque no tuvo que vencer el pecado. Ningún ser de otro planeta tiene una corona de victoria porque no tuvo que vencer el pecado. Los únicos que vamos a tener el privilegio de tener un estéfanos es Jesucristo y nosotros. Porque hemos sido seres humanos y por la sangre de Cristo podemos vencer el pecado. La hermana de Juan habla bien claro, en deseado de toda la gente, en la página 496, cuando están describiendo la ascensión de Cristo al cielo. Hay una aclamación que dice, allí están los representantes de los mundos que no han caído. Y detalla claramente ahí que los 24 ancianos no son seres humanos, con respeto, hermano, a usted que lo amo mucho. No, y podemos ir sentir. ¿Sí? La hermana Juana dice que allí están los representantes de los mundos que no han caído, aludiendo a los 24 ancianos. Léase a la página 496 del Estado de la... Sí, yo... En cuanto a eso, porque yo estuve leyendo casualmente ese capítulo en estos días a raíz de estas preguntas, ¿no? Como yo recibo las preguntas, me gusta ver lo que están hablando porque me mandan referencias a diferentes libros. Entonces yo estuve leyendo ese pasaje y entonces Elena White lo que dice es que cuando Cristo va al cielo, dentro de los que lo reciben están los seres de otros mundos que no han caído. Pero ella nunca dice que ellos son los 24 ancianos. Claro, esas son interpretaciones que nosotros le damos porque creemos que los 24 ancianos están delante del trono de Dios y al ella decir que ahí estaban también presentes los seres de otros mundos, nosotros hacemos la relación con los 24 ancianos. Pero ella nunca catalógicamente dice ellos eran los 24 ancianos. Ella simplemente dice, cuando Cristo sube, están también para recibirlo junto con los ángeles, el Padre y todos, seres de los otros mundos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una interrogante al leer el Apocalipsis, primero tenemos que analizar todos los elementos que aparecen, por ejemplo, en los ancianos. Por ejemplo, ¿qué tienen? Están vestidos de blanco, están centrados en un trono y están con una corona. Entonces nosotros tenemos que ver qué significa trono o dónde aparece trono en todo el Apocalipsis. Y eso nos va a ayudar a entender, por ejemplo, una de las cosas que podemos entender es que ellos recibieron la promesa al vencedor de la Odisea. Tienen vestiduras blancas. Ellos recibieron la promesa al vencedor de Sardis. Ellos tienen corona. Ellos reciben la promesa al vencedor de Esmirna. O sea, de las iglesias que están compuestas por seres humanos. Entonces, de acuerdo a cada elemento, de acuerdo al cómo lo define el Apocalipsis, entonces nosotros podemos sacar conclusiones. Recuerden que el principio adventista para interpretar la Biblia es interpretar la Biblia con la Biblia misma. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no quiero, yo me convertí, mi conversión fue por leer el deseo de todas las gentes. Pero si nosotros queremos seguir los consejos de quien creemos que es profeta, tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia misma, no la Biblia con nuestra profeta, sino que la Biblia con la Biblia misma. Y después, en todo caso, corroborar con el profeta, pero no ir primero al profeta para interpretar la Biblia, porque entonces no somos adventistas. Y de esa manera no le hacemos caso al profeta. Si creemos que es profeta, tenemos que hacer las cosas como el profeta dijo. Okay. La siguiente pregunta. Dice acá, Yara 2, dice, para pertenecer a la iglesia adventista o ser bautizado, tienes que creer las 28 doctrinas. Ella pregunta, si por ejemplo yo aceptara todas las doctrinas, menos la Trinidad, ¿sería aceptado dentro de la iglesia? Y podría ser, si se diera el caso algún día, anciano, diácono, pastor, etc. Bueno, el poder de la iglesia adventista está en la iglesia local, que se manifiesta en después, esa autoridad después va, pero es representativa de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, sí, lo que les puedo decir, les voy a decir un poquito de historia. Cuando la iglesia adventista es fundada,
y si quieren, vayan a la Escuela de Discipulado Orgánico, allí yo doy una charla y todo eso. Tengo todas las citas, tengo los materiales históricos. Pero cuando cuando la Iglesia Adventista es fundada, se reunieron los líderes de la Iglesia Adventista. Dentro de esos líderes estaba Jaime White, estaba Lowborough, estaba Elena de White, y decidieron qué iban a pedir como prueba de discipulado para que alguien entre a la Iglesia Adventista. Y entonces empezaron a discutir mucho. Y una de las cosas que dijeron, la primera cosa que dijeron los pioneros, y allí estaban todos los que yo les mencioné, dijeron: la Iglesia Adventista se va a distinguir de todas las otras iglesias en que nosotros no vamos a tener credo. ¿Qué es credo? Credo es una declaración de doctrinas, de doctrinas que se la considera como creencia fundamental y que todos tienen como requisito aceptar ese credo para entrar a la iglesia. Ellos dijeron: nosotros no vamos a pedir ningún credo para que la gente entre a la iglesia. Es más, Lowborough, si quieren leer esta cita, no la tengo de memoria, pero léanla. Él dice: cuando la gente pone un credo en la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a juzgar a todos por ese credo. Y al que no cree como ese credo, como esas doctrinas, entonces se lo declara hereje. Y si se lo declara hereje, se lo empieza a perseguir a punto que después termina en persecución. Y nosotros no queremos eso. Entonces todos llegaron a un acuerdo y entonces alguien propuso y dijeron: miren, ¿por qué nosotros nos identificamos con el pueblo, queremos ser el pueblo final, el pueblo remanente final? Vamos a poner esto como requisito para ser miembro de la Iglesia Adventista: tener la fe de Jesús, los que aceptan la fe de Jesús y a Jesús como Salvador, y la ley de Dios como autoridad para la vida, guardar los mandamientos. Y hubo una discusión larguísima porque hasta algunos pensaban de que eso era demasiado. Sin embargo, creo que dirigidos por Dios, llegaron a la conclusión de decir: esto va a ser nuestra condición de discipulado. Esas dos cosas. El que quiera ser adventista tenía que aceptar esas dos cosas. Yo creo que para ser adventista, si seguimos el espíritu, tenemos que aceptar esas dos cosas. Ahora, cada iglesia local puede determinar, no ser de ahí para adelante, qué es lo que quiere. No contradecir eso. Creo que eso no lo podemos contradecir porque es algo bíblico y yo creo que fue dirigido por Dios. Por eso, hay muchas cosas que muchas iglesias locales lo ponen como prueba de discipulado, cuando nunca fue ese el espíritu. Es más, la Asociación General en los años 1929 estaban preocupados porque en algunas iglesias locales, para ser adventista se pedía que por obligación todo el que se bautizaba tenía que participar en la recolección. Y si no estaba dispuesto a participar en la recolección no podía ser adventista. Entonces, todas esas cosas fueron ideas de personas que querían empujar y presionar ciertas cosas. Ese no es el espíritu con que nació este movimiento. El espíritu con que nació este movimiento es aceptar a Jesús, tener la fe de Jesús y guardar los mandamientos. Las 28 doctrinas, perfecto, son bíblicas, no hay ninguna duda. Ahora, que sean prueba de discipulado, yo creo que hasta el día de hoy nunca la Iglesia Adventista dijo que ellas son prueba de discipulado. Eso no sé si alguien me puede ilustrar después, pero creo que no es... Sí. Ajá. Hello. Ok. Según mi entendimiento del credo o la diferencia por qué la Iglesia Adventista no tiene credo es porque un credo no se cambia y la Iglesia Adventista no quería tener algo que nunca cambia porque estudiamos la Biblia y según puede ser que lleguemos a otro entendimiento y por eso a veces había 24 doctrinas, ahora hay 28 y por eso no tenemos credo. Yo nunca pensé que nada más teníamos estas dos cosas, porque cada vez que yo he visto un bautizo, te piden que alce la mano, si tú crees en eso, creen esto, creen esto, creen esto, y entonces si no alza la mano, me imagino que no te dejan bautizar, o cómo funciona eso en el bautizo. Bueno, por eso, ustedes tienen que analizar, hoy con esto cada uno de nosotros tiene que analizar, y cada iglesia local tiene que analizar, si somos adventistas, cuál es el espíritu del adventismo y hacer lo que piensan que más se acerca al espíritu del adventismo. Y por eso, el hecho de que, por ejemplo, hay iglesias, por ejemplo, que ustedes saben que por ejemplo,
no pueden, si la mujer no trae medias panty, no puede subir a la plataforma. Y si lo hace, hasta la pueden disciplinar si no hace así. Acá no lo hacemos. Vuelvo a repetir, el poder de la iglesia adventista está en la iglesia local. Eso no quiere decir, alguien puede decir, pero entonces va a ser todo un desorden. No, el gran problema es que nosotros estamos acostumbrados al poder jerárquico y pensamos que si alguien no manda, todo es un desorden. La Biblia es bien clara que el que manda es el Espíritu Santo en la Biblia y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y a veces nosotros no confiamos en la tarea del Espíritu Santo y por eso queremos imponer cosas sin mucho asidero bíblico o mucho asidero incluso en la historia de nuestro movimiento. Con esto no estoy diciendo que una cosa está mal o está bien, sino lo que estoy diciendo es, yo les estoy diciendo historia, qué es lo que pasó en la iglesia adventista, cómo nació la iglesia adventista. Por ejemplo, hay iglesias que ponen como condición de discipulado, si uno no diezma, lo sacan de la iglesia. Hay iglesias locales que hacen eso. Bueno, esas iglesias locales hacen eso y ellos se atienen a... La iglesia adventista nunca puso al diezmo como prueba de discipulado. Si bien creemos que es algo que Dios y cada uno tiene que corroborar, y yo soy una de las personas que da el diezmo, que tiene que corroborar si Dios bendice y cumple sus promesas o no, no es prueba de discipulado dar el diezmo, como no es prueba de discipulado creer que Elena de White es profeta tampoco. Sí podríamos decir que todo el que es miembro de la iglesia adventista cree en el don de profecía. Ahora, que Elena de White es profeta, cada uno tiene que descubrirlo por sí mismo. Y vuelvo a repetir, por un estudio que yo hago con una persona de una hojita, yo no lo puedo hacer creer en un profeta. O sea, para creer en un profeta yo tengo que tener una experiencia con eso, tengo que leer. Yo he descubierto en la iglesia hay muchas personas que le hicieron la hojita, firmaron y creen que Elena de White es profeta y nunca leyeron un libro de ella. Esas personas le hacen mucho daño al don de profecía, muchísimo daño. Quería añadir otra cosa a la pregunta. Ajá. Hello. ¿Será? Sí. Ok, bueno. A la otra parte de la pregunta que la persona hizo de creer en la Trinidad o no, ahora mismo, no sé si aquí ha pasado o no, pero en esta área hay muchos problemas entre trinitarios y antitrinitarios. Y es algo que está pasando en la iglesia adventista. Para mi entendimiento, yo pensaba que la iglesia adventista creía en la Trinidad. Y hay este grupo, cree en la Trinidad, y hay este grupo que está saliendo ahora diciendo que no, que la iglesia es Babylon y que nosotros tienen que convertir la iglesia adventista otra vez para que crean como los founders, a creer que ellos eran antitrinitarios. Entonces, si esta persona se bautiza y es adventista y llega a ser pastor o llega a ser anciano, ¿cómo va a dirigir a la iglesia diciéndole no creemos en la Trinidad? Muy bien, es que acá viene un problema, hay un gran problema, y justamente cuando definimos a la verdad como si fuera un credo, caemos en todos esos problemas de discusión. Hay dos cosas que para mí son fundamentales acá. Y por eso los pioneros no querían este tipo de discusión. O sea, por el hecho de que cuando nosotros queremos definir la verdad como si fuera un credo, los pioneros decían, o con lo que tenga la forma de un credo, terminamos todos peleándonos. O sea, ¿por qué nos terminamos peleando? Porque la razón no es poderosa como para decir yo tengo la verdad. La verdad está acá, pero no es lo que nosotros leemos son interpretaciones de lo que está acá. Y nosotros tenemos que reconocer que estamos limitados, pero ahora entonces vamos a la Biblia. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Dónde ustedes encuentran en la Biblia una definición de Dios? Díganme, ¿dónde encuentran una definición de Dios? Es más, para un judío, definir lo que era Dios es un acto de blasfemia casi. ¿Cómo un judío, si Dios es tan grande que no se podía definir a Dios? Pero ¿cuándo empieza esto de querer definir a Dios? Ustedes van a ver, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento no hay este tipo de discusiones. ¿Cuándo comienza este tipo de discusiones? Es cuando los filósofos griegos comienzan a entrar a la iglesia y justamente cuando la iglesia se institucionaliza, después de Constantino, empiezan los concilios para declarar qué es Dios, cuál es la naturaleza de Jesús. Y entonces a los que ganaban declaraban herejes a los que perdían y así comienza toda la edad oscura de la Edad Media con este tipo de discusión doctrinal. Estas personas que discuten que la iglesia es Babilonia porque tiene esta creencia, y ahora viene, y esto ya tenemos que terminar, pero hay un gran error. ¿Por qué nosotros somos pueblo especial de Dios? ¿Qué es lo que hace que un pueblo sea especial de Dios? ¿Son las creencias? Pregunto, ¿son las creencias?
Les hago una pregunta. ¿Cuántas creencias tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? ¿Cuántas creencias tenía? ¿Cuántas? Estaba empezando a descubrir a Dios, pero prácticamente no tenía ninguna creencia. ¿Cuántas creencias tenía Israel cuando salió de Egipto? Casi nada. Es más, Dios lo tuvo que llevar. Para darle las creencias tuvo que llevarlo al Sinaí y tenerlo un año en el Sinaí para darle todas las creencias. Ahora, antes de que llegaran al Sinaí, ¿no era pueblo de Dios? Cuando Abraham salió de Ur, no era pueblo de Dios. Eso me quiere decir que las doctrinas no hacen un pueblo de Dios. Y eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que piensa, si yo creo la doctrina correcta, no importa que yo pisotee gente, que yo sea autoritario, que esté diciendo que los antitrinitarios son herejes o que los trinitarios son Babilonia. No importa. Con tal de que yo crea la doctrina correcta. Eso es griego, no es el pensamiento bíblico. No es el pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico pasa por otro lado y por eso tenemos que estudiar eso, porque estamos confundidos. Porque entonces, ¿qué es? Y ahora, ¿qué es lo que hace pueblo de Dios, pueblo especial de Dios, al pueblo de Dios? ¿Qué es? El propósito, ¿no? Es propósito, es el propósito. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, Dios le dijo, prepara camino para mi venida y en ti serán benditas todas las naciones. ¿Lo quieres o no lo quieres? Y él dijo, lo quiero. Se transformó en pueblo de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo, ustedes van a ser mi pueblo, pero era el pueblo para traer al Mesías. ¿Quieren preparar camino para mi primera venida? Ustedes son pueblo. Ahora les hago una pregunta. ¿Se equivocaron los judíos, sí o no? ¿Dejaron de ser pueblo de Dios? No dejaron de ser pueblo de Dios porque el propósito todavía, el llamado de Dios seguía. Entonces la creencia, a mí, cuando vienen esas personas y dicen, son Babilonia porque creen esto, son Babilonia, es discusión griega, no es discusión bíblica esa. No es discusión bíblica, porque entonces el día que yo pienso diferente a ti, entonces ya te declaro hereje. Y es más, la iglesia tiene que ser un lugar donde haya espacio para el diálogo y la discusión. Si alguien piensa que la Trinidad no existe, bueno, dialoguémoslo. Y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, porque por ahí ni tiene razón el que piensa que hay una Trinidad y el que piensa que no la hay. O sea, quizás ninguno tiene razón, la razón la tiene Dios, pero a veces nos polarizamos tanto y nuestro orgullo es tan grande que pensamos que nuestra razón no está afectada por el pecado y entonces queremos imponer en dogma lo que nosotros pensamos. Y es así que se dividió la iglesia. Y por eso ustedes no van a ver, la única discusión que existía en el Nuevo Testamento era ¿cómo me salvo? Y eso fue pero nadie estaba diciendo, Jesús, ¿cuánto era de divino? ¿Cuánto era de humano? ¿Cuánto es la Trinidad? O sea, la Trinidad son 3 personas, el Espíritu Santo es una persona, es un ser, ¿qué es? O sea, no, eso es griego. Lo que le interesaba a los judíos y lo que le interesaba a Cristo era relación. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Me estoy relacionando bien? Por ahí puedo definir a Dios, es como decir, yo sé cómo se fabrica una pelota de fútbol, pero no sé jugar al fútbol. Hay mucha gente que define la Trinidad o no la define y se está peleando con toda la gente. Y la Biblia dice que el que se pelea con toda la gente no ama a Dios. Entonces, ¿de qué le sirve definir si no está amando a Dios que se está peleando con la gente? Esto yo creo que responde a una pregunta que también tenemos acá que dice, ¿hay pueblo de Dios en otros lugares? Por supuesto que sí. Si están con el propósito, son pueblo de Dios. Correcto. Y aparte que hay pueblo especial de Dios. O sea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos que Moisés se encuentra con Jetro. Y Jetro no era del pueblo de Israel y era sacerdote del Altísimo. Estaba Balaam, que había sido sacerdote, profeta de Dios y no era del pueblo de Israel. O sea, hay un pueblo con una misión especial y Dios tiene pueblo en todos los pueblos. Como los magos también que vinieron a... Solamente agrego algo más. Está bien, el Antiguo Testamento es muy bueno y nos da la base, pero la responsabilidad nuestra, después de haber pasado tanto tiempo con esas experiencias, el Señor dejó su palabra justamente para que vayamos creciendo. Correcto. Y vayamos entendiendo. Y justamente llegamos a este momento de la historia del mundo cuando nosotros estamos en ventaja con los del Antiguo Testamento, porque el conocimiento que el Señor nos ha dado es mucho más amplio. Y hay una responsabilidad. Ahora, ¿por qué la iglesia escoge doctrinas? Porque el conocimiento es paulatino. Poco a poco vamos aprendiendo, así como usted, pastor, y yo, y todos seguimos aprendiendo. Y el Señor dice que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que tenemos la vida eterna. Y el escudriñar las Escrituras nos hace conocer a Dios. Y entonces por eso es que la iglesia adventista no tiene un credo, pero tiene enseñanzas bíblicas
bíblicas basadas que nos dan justamente esa seguridad de saber que estamos en el camino correcto. Y eso nos lleva nada más ni nada menos a conocer mejor a Jesús. Y ahí viene el asunto por ejemplo, los antitrinitarios, los que no quieren la Trinidad, no han visto que la Biblia desde el Génesis menciona la Trinidad, aunque no por ese nombre, pero nos enseña que hay un Dios en 3 personas que trabajan constantemente, diariamente para nuestra salvación. Y eso es lo lindo, ¿no? Entonces, por eso es que la iglesia, como iglesia, tenemos una organización para que no cada uno vayamos por nuestro lado, pero por lo menos tengamos una idea, aunque no la tengamos completa, pero vamos creciendo. Algunos entendemos sí, mejor. Lo que sí, y hay que ser honesto, o sea, tengo que ser honesto en esto, yo no creo que los pioneros en su plan quisieran que hubiéramos tenido una doctrina melódica. Nosotros tenemos una doctrina melódica ahora, que es, nosotros tenemos un montón de doctrinas y no sabemos cuál es la más importante, porque a cada doctrina se le da el mismo valor. Entonces, por eso llegamos a las iglesias y creemos, y por ejemplo, hay personas que creen que es tan importante el milenio como la doctrina de la salvación. Entonces, hay personas que, por ejemplo, por una cita que leyeron de Elena de White, supónganse que dijo algo con respecto a una cosa, ¿por qué? Porque los pioneros decían, nosotros no queremos un credo ni nada que tenga la forma de un credo. Y justamente los credos son doctrinas melódicas, son declaraciones de doctrinas. Los pioneros, por ejemplo, les doy, por ejemplo, una cita del Leroy Froome. Él decía, nosotros no podemos tener un credo, ni nada que tenga la forma de un credo, ni nada que se parezca ni que parezca una declaración de doctrinas, porque el día de que eso tengamos nos vamos a estancar. Así pensaban en 1928. ¿Por qué? Porque ellos tenían... ¿Por qué el adventismo llegó a estar en todo el mundo en 2 generaciones? Porque justamente el adventismo se diferenció de todas las iglesias que tenían credos y tenían declaraciones de doctrinas y todo lo demás. Entonces las otras iglesias tenían doctrinas melódicas. ¿Qué es una melodía? Es una sucesión de sonidos. Lo que nosotros necesitamos no es doctrinas melódicas, sino doctrinas armónicas. Por ejemplo, ¿cuál es la doctrina principal? ¿Cuál es la doctrina principal? Pregunto. ¿Cuál es? Fíjense, hemos llegado a este punto que nosotros no sabemos cuál es la doctrina principal. Por eso, porque pensamos que 28 doctrinas son la principal. No son las principales. 28 no, hay doctrinas más importantes y eso lo dijo Jesús en Mateo 23, si no, léanlo. Jesús, el problema que tenían los judíos es que le parecía que todo era igual de importante y entonces ellos decían, Jesús les decía, fariseos hipócritas, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y el amor. No dejen de diezmar, pero empiecen por lo más importante. El gran problema era que a ellos les parecía que todo era igual de importante y al final terminaban poniendo a lo menos importante como más importante. Entonces, fíjense, yo les hago una pregunta a ustedes y con esto no estoy haciéndome acá que estoy más allá, pero les hago una pregunta y nosotros no sabemos cuál es la doctrina más la fundamental. No. Y perdonen, no es que estoy diciendo dogmático, pero esa no es la doctrina fundamental. Los adventistas, cuando nació la iglesia adventista, lo tenían clarísimo cuál era la doctrina fundamental. Nosotros ya no lo tenemos. No, esa no es una doctrina, eso es una misión. La doctrina principal es la doctrina del gran conflicto. O sea, si no tendríamos la doctrina del gran conflicto, no tendríamos salvación. Si no tendríamos salvación, no tendríamos Cristo, no tendríamos... Entonces, la doctrina del gran conflicto es lo más... Pero como nosotros hemos puesto todas las doctrinas una al lado de la otra, ahora no sabemos cuál es. Entonces viene una persona y piensa que es tan importante dejar de comer azúcar como leer la Biblia todos los días. Y entonces yo fui a una iglesia una vez donde un viernes de noche se llamaba culto de consagración y pasó un predicador que predicó 45 minutos en contra del azúcar. Entonces terminó haciendo un llamado a dejar el azúcar. Perfecto, y realmente hace mal el azúcar y todo eso. Pero ¿qué pasaba si entraba un drogadicto a la iglesia ese día que estaba pensando suicidarse? ¿Con qué se iba a encontrar? ¿Con qué hay que dejar el azúcar? O sea, ¿se dan cuenta a lo que hemos llegado? ¿Y saben por qué Cristo no viene? Porque estamos predicando otro evangelio. Hemos definido la verdad en doctrinas y la verdad no se define en doctrinas, se define en mensaje la verdad.
Y la iglesia adventista cuando nació tenía mensajes, tenía incluso 4 doctrinas fundamentales y sobre eso se construía todo y había diálogo. Pero a veces porque tenemos miedo de que la gente piense, entonces queremos controlar todo. Y no es así. Y yo sé que esto puede sonar como amenazador. Pero creo tener base bíblica, base del espíritu de profecía, base histórica para decir lo que estoy diciendo. Lastimosamente, el gran problema que tuvimos como iglesia, nosotros teníamos un propósito, pero nosotros, por ejemplo, decimos tener la verdad muchas veces. ¿Y por qué? Porque tenemos 28 doctrinas. Ahora, yo tengo la oportunidad de ir por muchas iglesias. ¿Cuál es la doctrina que está más tergiversada dentro de la iglesia adventista? ¿Cuál es? Es la doctrina de la salvación. Que es la doctrina más importante que existe después de la gran controversia, es la doctrina de la salvación. Sin embargo, una de las doctrinas más importantes la tenemos totalmente tergiversada. Si fuera que nosotros nos definimos por doctrinas, todos nos tendríamos que ir de la iglesia ya mismo, porque es la doctrina que tenemos más tergiversada. Pero nosotros no somos pueblo de Dios por la doctrina que creemos, somos pueblo de Dios por el propósito que Dios nos llamó. Y Dios, cuando nos llamó con ese propósito, nos dio la doctrina de la salvación. Lastimosamente la rechazamos, corporativamente, no como individuos. Y se rechazó. Pero como hubo un gran sector de la iglesia que la rechazó, hasta hoy se sigue predicando tergiversada la doctrina de la salvación. Y por eso no hay poder. Por eso se van los jóvenes de la iglesia. Entonces queremos hacer métodos para llenar las iglesias. Entonces decimos no. Entonces algunos dicen el método es que hay que levantar las normas y empiezan a levantar las normas. Otros el método es que hay que tener a los jóvenes dentro de la iglesia y pongámosle humo en la plataforma y para que ellos se sientan entretenidos dentro de la iglesia. Entonces tenemos iglesias que son como teatros, o sea, como cines. ¿Y saben dónde está? La Biblia dice que el poder es el evangelio. Hemos tergiversado el evangelio. Y a menos que no volvamos al evangelio correcto, con los énfasis correctos, nosotros no vamos a tener poder. Pero el hecho de que estemos tergiversados no quiere decir que dejamos de ser pueblo. Porque la doctrina no es lo que determina que somos pueblo, es el llamado. Y mientras querramos seguir preparando camino para la venida de Cristo, seguimos siendo pueblo. Ahora la pregunta es, ¿aceptamos el mensaje de la salvación? Porque quiero decirles que hay, y esto yo sé que va a tocar el orgullo de muchos, porque así como Jesús, y no soy Jesús, pero a Jesús me lo dijo a mí también, o sea, y a mí me tocó el orgullo. Cuando Jesús le decía a los judíos, yo les digo que los paganos van a ir primero que ustedes al reino de los cielos, porque entienden mejor las cosas que ustedes. ¿Y saben qué? Nosotros que decimos que tenemos la verdad, yo he ido a iglesias evangélicas donde entienden la doctrina de la salvación mucho mejor que nosotros la entendemos. Y no por eso me hice pastor evangélico, porque la doctrina no nos define el llamado. Pero sería muy bueno que aprendamos. Sería muy bueno que aprendamos. Sería muy bueno que revisemos nuestra historia para ver, no demos por sentado que todo lo que me dijo mi tía, lo que me dijo mi abuela, lo que me dijo mi abuelito, lo que sea, está todo bien. El verdadero adventismo no es volver al pasado, es ir hacia el futuro. Es ir hacia la segunda venida de Cristo. Y por eso, bueno, esto es un tema largo. Es largo y se nos ha ido el tiempo. Lastimosamente no podemos siempre responder todas las preguntas que tenemos. Pero una cosa que me acuerdo, ¿te acuerdas el año pasado del discipulado orgánico? Sí. Tuvimos ejemplos de pueblo de Dios dentro de nosotros y eran personas de otras denominaciones. ¿Te acuerdas los amigos que vinieron argentinos, creo que eran también de la Iglesia Católica, que nos contaron su experiencia? No. Okay. No me acuerdo. Bueno, tuvimos esa experiencia. Alguno que está acá se acuerda. No sé si Felipe se acordará que está de arriba. Y me puede apoyar. Gracias, Felipe. A mí la edad ya me está traicionando. Pero bueno, y bueno, precisamente ya para terminar ya, el mensaje, la serie que estamos teniendo de Apocalipsis, nos lleva a enfocarnos en el propósito que Dios nos da como pueblo especial. Exacto. A retomar el propósito y no tanto enfocarnos en las doctrinas que nos hacen creer como que somos pueblo, sino en el propósito que es lo que nos define a nosotros. Y ojo, porque alguien puede estar escuchando en internet y agarrar esto, yo no estoy diciendo acá que no creo en las doctrinas. O sea, las doctrinas son bíblicas. O sea, acá lo que estamos diciendo es cómo se tiene que presentar la doctrina. Yo creo, no soy el único creo, pero que se tienen que presentar armónicamente, como lo hacía Jesús, como lo hacían los pioneros, como lo hacían los apóstoles, no melódicamente, una doctrina tras de la otra.
sino que tenemos que definir qué es lo principal. En lo principal estamos todos de acuerdo. Y después en lo que no es lo principal, que cada uno piense como su fe le dé. Pero de lo contrario, cuando las definimos melódicamente, entonces decimos, sí, no hay discusión, o sea, las podemos cambiar. ¿Qué doctrina se puede cambiar? Dígame, ¿qué doctrina se puede cambiar? Y con esto no estoy criticando, sino a lo que voy, y es que no hay lugar para el diálogo. Entonces, todos tenemos miedo, cuando definimos, hacemos una declaración de doctrina, tenemos miedo si descubrimos algo que va un poquito diferente de presentarlo en un diálogo, entonces me tengo que juntar con uno, con otro y hacer una guerra. Y declarar que el que no piensa como yo es Babilonia. ¿Se dan cuenta? Y Jesús dijo que en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando se amen los unos a los otros. No cuando definan las cosas mejor, sino cuando se amen. Y resulta que cuando quiero definir bien las cosas, me peleo con todo el mundo. ¿Cómo se entiende? Es una incoherencia total. La Biblia dice que el verdadero cristianismo se muestra en amor. Entonces, cuando quiero definir las cosas bien, que creo definirlas bien, me peleo con todo el mundo que no las define como yo. Y lo declaro hereje y empiezo a tener miedo y empiezo a tirar piedras. Entonces hay una incoherencia, hay algo que no entendimos. Y evidentemente hay un pensamiento de la Biblia que no estamos entendiendo cuando sucede eso. Terminamos entonces por... Terminamos Sí. por hoy. Sí. Nunca se nos va, pero bueno, a veces es bueno y nadie está obligado para seguir conectado, ¿no? O sea, todos tienen libertad Ok. para ir. Entonces, bueno, oramos para terminar. ¿Qué Oramos. hora, pastor? ¿Cómo no? Vamos a orar. ¿Nos ponemos de pie, les parece? Querido Señor, gracias por el diálogo. Y Señor, aquí hemos hablado y hemos dicho muchas cosas. Pero esto nos tiene que llevar, Señor, a buscarte a ti, a buscar la Biblia. Pero no solamente la Biblia, sino a buscar el Espíritu, porque leer la Biblia sin el Espíritu no tiene sentido. Y no solamente a buscar el Espíritu, sino a buscar a Jesús en la Biblia. Porque si leemos la Biblia para encontrar otras cosas que no sean Jesús, algo está funcionando mal, Señor. Ayúdanos a entender de que somos elegidos con un propósito y que eso nos lleve a buscar toda la verdad. Pero que no pensemos que porque hemos definido doctrinas, entonces somos el pueblo de Dios, Señor. Sino que es tu llamado el que nos has hecho pueblo. Señor, haznos responsables con eso. Ayúdanos también a poder ser parte de ese movimiento final que tú has levantado ya hace mucho, Señor, para poder verte venir en las nubes. Te pedimos por los hermanos, por otros hermanos que quizás nos están escuchando, que no pertenecen a esta iglesia nuestra. Pero Señor, te pido que tú nos unas a través de tu palabra. Tú nos unas en propósito. Y que podamos cumplir, Señor, esa oración que tú dijiste, que todos debiéramos ser uno. Pero uno en ti, no uno en lo que nos parece, no uno en la institución, sino uno en ti, a través de tu palabra, Señor. Señor, gracias por todo, gracias por el crecimiento y te pido que nos puedas seguir guiando en este peregrinaje y que cada día, Señor, podamos ir descubriendo mayor verdad y tener una ampliación que venga desde tu Santo Espíritu. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.